Muy bien, ¿se puede visualizar ahí el programa? Sí se puede. Perfecto. Bueno, hasta el momento nosotros estuvimos desarrollando nuestro programa de epistemología. Como bien ya habíamos estudiado, la epistemología estudia la validación de los conocimientos científicos. En otras palabras, lo que trata de entender es de qué manera justifica la ciencia como un tipo de conocimiento, cómo justifica su tipo de saber. Para el efecto, entonces, nosotros en la primera unidad estudiamos una introducción a la ciencia. En primer lugar, necesitamos saber cuáles son las características de la ciencia, cuál es la definición de ciencia, cuál ha sido la significación de la ciencia a lo largo de la historia. También estuvimos viendo la división de la ciencia. Recordarán que la ciencia está entre los tipos de conocimiento: el conocimiento mítico religioso, el conocimiento vulgar y el conocimiento filosófico y el conocimiento científico. En este caso, nosotros estamos estudiando el conocimiento científico, que se caracteriza por ser un tipo de conocimiento racional y sistemático. En ese sentido, la ciencia se divide nuevamente en ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellos tipos de conocimientos científicos que no necesitan, en este caso, contrastar con la realidad, sino que son autosuficientes en sí. Parten ya de verdades como la matemática, es decir, verdades validadas ya, principios validados en este caso. Y las ciencias fácticas, que serían las ciencias naturales, las ciencias sociales, que necesitan contrastar su conocimiento con la realidad social. Entonces, la tarea fue, en primer lugar, en la primera unidad, comprender bien el concepto de ciencia, sus características y sus divisiones. Eso es lo que nosotros estuvimos dando en la primera unidad. En la segunda unidad abarcamos la cuestión de los métodos de la ciencia. Con respecto a los métodos de la ciencia, hay que reconocer que existen dos métodos troncales aquí, de la cual se van desprendiendo otras. Serían los métodos inductivos y los métodos deductivos. En primer lugar, la ciencia lo que hace es observa la realidad. Al observar esa realidad, el científico lo que hace es extraer elementos o características de esa realidad y comienza a elevarlo en la mente y comienza a generar o a producir teorías de esa realidad. Entonces, ese tipo de razonamiento se denomina el inductivismo, y luego tenemos el deductivismo, que es la deducción, que es justamente partir de teorías para explicar la realidad. Entonces, la epistemología lo que hace es interrogar acerca de la validez de esos métodos. Uno puede fiarse, por ejemplo, del método inductivo para validar su conocimiento mediante la experimentación nada más, o cómo validan las teorías los científicos que parten de teorías para explicar la realidad. Eso es la reflexión que nos ofrece la epistemología en este caso con respecto a la ciencia. Aquí vimos que el método hipotético deductivo fue el método que más se aplicó y se sigue aplicando hasta hoy en día en todas nuestras universidades. Luego vimos que la explicación científica se basa en leyes y teorías donde se conjugan también los conceptos. Lo que hace el científico entonces es observa la realidad, trata de entender, luego identifica regularidades, que serían las leyes, es decir, constantes, luego genera teorías y ofrece una explicación acerca de la realidad. Ahí tenemos la ley de la gravedad, la ley de la relatividad, que nosotros ya habíamos estudiado en la historia de la ciencia, y luego entonces ellos quieren explicar la realidad con base a eso. Y la medición en la ciencia, que se basa justamente en cuestiones cuantitativas también, donde uno quiere explicar la realidad con
observaciones y experimentaciones repetidas y entonces va probando el mismo método hasta llegar a una explicación suficiente. Entonces, estas dos primeras unidades, compañeros, nos sirvieron para entender un poco la dimensión de lo que es la ciencia. Prácticamente sería una síntesis de esa historia de la ciencia que nosotros estuvimos dando en el primer semestre, pero aquí nosotros vemos cómo la ciencia ya se nos ofrece como un tipo de conocimiento característico y que según su naturaleza requiere también de un análisis y una reflexión constante, porque decía Alan Chalmers, ¿qué es esa cosa llamada ciencia en su libro que trabajamos en uno de los capítulos? Y él cuestionaba este tema de la ciencia porque la ciencia se basa en la observación y parecía ser lo que la ciencia dice ya está todo comprobado, dicen, ¿verdad? O sea, entre comillas tenemos así. Y viene el epistemólogo y pregunta, ¿en qué se basa eso? ¿Cuáles son? ¿Cómo justifican sus métodos? ¿Cómo validan sus teorías los científicos? El epistemólogo entonces le cuestiona la actividad a los científicos, cuestiona la validación de los métodos hasta llegar a un tipo de conocimiento bien demostrado, comprobado y que haya pasado justamente por la reflexión. Eso es lo que busca el epistemólogo. Tiene una actitud crítica en ese sentido, la epistemología. Bueno, eso es, compañeros, nada más para hacer un repaso. Entre día vamos a entrar en un tema, en la unidad 3. Hasta aquí me gustaría escucharle un poco porque no tuve todavía la oportunidad de escucharle este semestre, compañeros. ¿Qué tal le está yendo? ¿Tienen algunas dudas, algunas consultas con respecto a los temas? Así para poder arrancar con la unidad 3. ¿Me escucha ahí, profesor? Sí, te escucho, Jorge. Nosotros vamos a tener 12 clases, de verdad. Y probablemente más de 12 seguramente, 12, 13 por ahí seguramente. No tengo en mente ahora mismo, ¿verdad? Pero mi planificación tengo que... Vamos a pasar por ahí. ¿Sí? ¿Tu pregunta sería? Estaba, no solamente quería comentar algo sobre el método inductivo, Sí, que creo que fue el último trabajo sobre epistemología sí. y pude captar algunas ideas interesantes acerca del inductivismo, que según yo entiendo es de cuestiones así aisladas, pequeños grupos así se van conectando. Más o menos así entendí es que consiste el método inductivista. Exactamente, Jorge. Si repetimos el ejemplo que ofrece Chalmers, Alan Chalmers, en su libro ese, para ser bien práctico, él señalaba en uno de esos ejemplos, decía que, tipo, uno puede decir, por ejemplo, que todos los australianos son borrachos por el simple hecho de que haya visto a un personaje, un Juan Pérez, de repente que estaba en estado etílico en ese país. Uno puede hacer esa afirmación porque el razonamiento inductivo y deductivo son afirmaciones, son juicios, ¿verdad? Que se hace hacia ciertos eventos. El inductivismo lo que hace es entonces particulariza, es decir, arranca de elementos, contextos particulares como señalaste, ¿verdad? Y eso se tiene que ir demostrando repetidamente para que vos puedas emitir un juicio general. Porque si no va a ser un prejuicio si yo digo que todos los australianos son borrachos por el simple hecho de que yo le haya visto a un australiano borracho, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Como está en el libro nomás, ¿verdad? ¿Se entiende, Jorge, compañeros? Entonces el método inductivo es lo que hace eso en la ciencia, ¿verdad? Quiere explicar la realidad, ciertos fenómenos a partir de eventos particulares. Pero esos eventos tienen que ser repetidos constantemente para que se pueda emitir un juicio global. Contrariamente, el razonamiento deductivo parte ya de teorías y leyes ya demostradas para explicar la realidad. Entonces ahí vemos los dos tipos de razonamientos troncales en la ciencia. No sé, Jorge, si pude aclarar un poco esa tu consulta. Sí, sí, me está quedando claro el método inductivista que se me estaba nublando un poco antes de entrar
a fondo en este tema del método inductivista y ahora me quedó un poco más claro. Excelente, Jorge. Jorge, compañeros, les comento que a lo largo de la carrera de filosofía, y recuerden bien esto, van a tener que hacer unas distinciones claves para poder entender todo el debate filosófico, y no les miento, ¿verdad? Tienen que saber tomar distancia entre el sujeto y el objeto en primer lugar. Tengan en mente eso. El sujeto que conoce y el objeto conocido. Ustedes como sujetos conocedores están conociendo una realidad. Esa realidad sería el objeto. Ahora, ¿cómo ustedes van a explicar esa realidad? Hay dos lógicas que tienen que manejar siempre. La inducción, que sería de lo particular a lo general, y el razonamiento deductivo, de lo general a lo particular. Entonces, esa dinámica constante es la que ustedes van a mantener y tienen que ejercitar siempre ese pensamiento entre el sujeto-objeto, razonamiento inductivo de lo particular a lo general a lo particular, y ahí van a ver cómo van a ir ingresando varias ideas para poder afinar más todavía esa visión, ¿verdad? Entonces la ciencia lo que hace es eso, construye teorías con base a eventos repetitivos, serían situaciones particulares. Con base a eso se construye una teoría, una ley, mediante la observación. Y cuando yo tengo una teoría es cuando ya está validada esa teoría. Cuando ya pasó por muchas observaciones y se teorizó. Me explica entonces ese tipo de evento que yo tengo repetitivo. Por dar otro ejemplo, yo veo, vamos a suponer, el cambio climático, la meteorología. Hoy en día ya hay varios estudios y luego de varias observaciones uno ya sabe y ya puede predecir prácticamente cuándo va a llover y no llover, cuándo va a haber un descenso de temperatura, ¿verdad? Todo eso va a haber. Y eso es mediante la observación hecha por años, que es repetitivo. Entonces cuando hay ciertos eventos y ciertas manifestaciones en el cielo, en las nubes, todo eso, el clima, entonces va a haber ciertas cosas, dice. Y eso es mediante la observación repetitiva de eventos particulares que se van generando y generan ya una teoría o explicativa predictiva que me permite predecir ciertos eventos. La ciencia entonces lo que busca es predecir también en ese sentido. Cuando escapa de su predicción es cuando comienza a ponerse en duda la teoría y dice, tengo un evento particular, entonces mi teoría no está resistiendo, no me puede explicar más allá de lo que yo estoy viendo, entonces tengo que revisar mi teoría, porque la teoría es un conjunto de observaciones, explicaciones hechas por otros. ¿Entienden? Esa es. Entonces espero que se haya aclarado un poco, Jorge, ¿verdad? Me gustaría escucharle un poco a Damaris, Wilfrido, qué tal que tienen, qué les parece antes de arrancar esta unidad 3, ¿verdad? No tenemos. Respecto a la tarea de hoy también justamente, como que es algo reciente, tengo bien en la cabeza, de que estudia lo estudiado. Algo así fue lo que yo entendí. No es que se queda, solamente así como dijiste por el tema de la meteorología, no es que se queda con algo, sino que va buscando más, va nutriendo más el conocimiento hasta que sabe el fondo del porqué o Es, cómo solucionar o demás cosas. exactamente. Ahí está la función de la epistemología en este caso, ¿verdad? Que le ayuda a la ciencia a avanzar. Le hace revisar sus métodos, sus teorías. Entonces la epistemología no le hace estática a la ciencia, sino que siempre le moviliza a revisar siempre sus prácticas, sus actividades, sus teorías, cuando nos están respondiendo. Así mismo, Damaris. Muchas gracias. Se trata. Wilfrido, ¿qué tal, Wilfrido? Bueno, vamos a seguir entonces para ir avanzando con esto. Nada más quería mostrarle eso. En la unidad 3, por eso es fundamental que ustedes vean siempre los videos, las clases grabadas, las clases asincrónicas también. Todas las clases tienen un seguimiento. Todos siguen el programa.
En la unidad 3 vamos a trabajar las corrientes epistemológicas contemporáneas. Aquí nosotros tenemos problemas fundamentales que vamos a trabajar ahora. Ya en la última clase yo estuve introduciendo en el video también. Y aquí vamos a encontrarnos con autores claves de la epistemología del siglo XX, quienes son Popper, Lakatos y Thomas Kuhn. Son filósofos de la ciencia, epistemólogos que cambiaron prácticamente el paradigma científico en el siglo XX. Entonces, estudiar estos tres pilares de la epistemología nos va a ayudar a entender qué ocurrió en la ciencia y qué sigue ocurriendo hoy en la actividad científica. Y vamos a encontrar como trasfondo la influencia de estos autores, las reflexiones de estos autores. Entonces estamos iniciando, bueno, vamos a la próxima clase, vamos a trabajar de Popper, Lakatos y Thomas Kuhn, porque no es tan simple estudiarle por separado a estos autores, se lo entiende mejor si se lo trabaja de manera comparativa. Y luego vamos a trabajar el escenario post-empirista, es decir, vamos a entender un poco estos conceptos ahora. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Se visualiza bien ahí, compañeros? Se observa bien, profesor. Bueno. Epistemología, entonces, unidad 3, corrientes epistemológicas contemporáneas. Como temas a desarrollar, vamos a reflexionar un poco acerca del positivismo lógico y las perspectivas falsacionistas de Popper y Lakatos. Recuerden que hoy probablemente no vamos a llegar a la cuestión o a las ideas de Popper y Lakatos, sino que vamos a trabajar más bien el positivismo lógico, que es fundamental para entender lo que pasa en el siglo XX. Si nosotros no entendemos qué pasa en la historia de la ciencia y en la filosofía de la ciencia anterior al siglo XX, difícilmente vamos a entrar en el contexto del debate. Entonces, de ahí lo fundamental es estudiar primeramente bien lo que pasa dentro de este enfoque del positivismo lógico. Lo que vamos a pretender es describir las características principales justamente después del enfoque falsacionista. Vamos a analizar las relaciones y diferencias entre las corrientes y los enfoques epistemológicos del siglo XX y valorar la importancia del estudio de estas corrientes epistemológicas en el siglo XX. Antes que nada, para arrancar, hay que tener en mente esta pregunta nuevamente. ¿Qué es la ciencia? A lo largo del siglo XX, se plantearon nuevamente algunos filósofos y científicos acerca del alcance de lo que es la ciencia. Se interrogaron nuevamente acerca de la validez del conocimiento científico. El debate entonces giró en torno a la interrogante de qué es la ciencia. Después de toda su revolución científica en el siglo XVII y su dominio XVII, XVIII, XIX, se encontraron en el siglo XX con la gran pregunta nuevamente acerca de los límites y el alcance de la ciencia. Para tratar de responder a esta interrogante y sus bemoles, surgieron estas etapas. Una denominada justamente la de un grupo de epistemólogos agrupados en un movimiento conocido como Círculo de Viena. Otra etapa a lo largo del siglo XX, la del epistemólogo Raymond Popper. Luego la del físico y el epistemólogo también Thomas Kuhn. Y luego la del epistemólogo Imre Lakatos. Estos fueron los principales epistemólogos que volvieron a replantear y reflexionar acerca de lo que es la actividad científica
y de la validez del conocimiento científico. Ofrecieron nuevos enfoques y nuevas propuestas para pensar la ciencia como un conocimiento científico. Entonces, tengan en mente esta interrogante. Se plantearon acerca de qué es la ciencia en el transcurso del siglo XX. Antes de entrar en el contexto, hay que tener también un mapa mental del contexto histórico del tema. Recordarán ustedes que en la primera clase y a lo largo de la historia de la ciencia también, nosotros estuvimos viendo que en la antigua Grecia, hasta el siglo XV, se dio un paradigma premoderno. En la Edad Media, del siglo V al XV, aún se daba un paradigma premoderno. Un paradigma es un modelo o una cosmovisión, una manera de entender o de explicar la realidad. Luego vimos cómo en la época moderna, durante el siglo XVI y XVII hasta el siglo XX, se da la revolución científica y se ofrecen nuevas maneras de interpretar el mundo y nuevas maneras de ver el mundo. Ese concepto de ciencia que nosotros hoy adquirimos, que se basa en la observación, en la experimentación, en la hipótesis, tuvo su punto de partida en la época moderna. Luego vemos que el concepto de ciencia ingresa en el contexto contemporáneo entre el siglo XIX y XX, y aquí surgen varios paradigmas. Recuerden que no solo surge el positivismo, también está ahí la historia de la filosofía, las disciplinas van avanzando, así es que tienen que tener en cuenta eso, pero sin embargo, este paradigma fue la que influyó mucho en todos los campos del saber de la época y que surge en el siglo XIX en pleno contexto de la revolución industrial, de la mano de Augusto Comte, un filósofo y sociólogo que vamos a estudiar enseguida. Luego vemos que ese positivismo como un paradigma dominante, una nueva manera de ver la ciencia, va a ser criticada por este positivismo lógico y el Círculo de Viena, dice. Este positivismo lógico, aquí ya hay una variante. Aquí tenemos positivismo que se basa en el estudio de los hechos, de la realidad, y aquí vemos que el positivismo lógico, ¿por qué? Porque a principios del siglo XX, la lógica y el lenguaje va a ser el pedestal de la historia de la filosofía, compañeros. La problemática fundamental dentro de la historia de la filosofía va a ser el lenguaje. Se va a revisar el concepto de significado, significante, juicios. Todas esas ideas se va a revisar y eso va a influir en la manera de ver, de hacer ciencia también. Eso vamos a ver posteriormente. Pero aquí lo importante es comprender que el paradigma positivista surge en el siglo XIX y se extiende hasta esta época más o menos, hasta donde termina el Círculo de Viena, ¿verdad? Y después, entre 1958, por ahí, cuando surge el libro de Thomas Kuhn, vamos a ver también que va a cambiar de horizonte nuevamente la ciencia. Si estoy yendo un poco rápido, me detienen nada más, compañeros, que sin problema voy a repetir. Bueno, hay que hacer nuevamente un repaso. Las bases de la ciencia moderna del siglo XVI. 3 hechos son concluyentes en la configuración de la nueva ciencia de la modernidad, compañeros. Por un lado tenemos la revolución copernicana que se inició con la importante obra sobre las revoluciones de las orbes celestes. Recordarán ustedes en la historia de la ciencia que Copérnico cambia y le da un movimiento a la Tierra y la Tierra deja de ser el centro del universo y ahora el Sol aparece como el centro del universo mediante las observaciones que él estuvo realizando en su época. Obviamente que no fue muy aceptada en la época, como ya vimos, pero él ofrece una revolución en ese sentido porque cambia la perspectiva del observador y la ubicación también y el estática de la Tierra como el centro del universo. Ahora la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol. Eso es lo que él ofrece con su libro. Luego vemos que a la par en ese contexto, estamos hablando de 1700,
la fundación de la filosofía moderna, que ustedes van a ver después en Historia de la Filosofía Moderna, el discurso del método y meditaciones metafísicas de Descartes. René Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna porque él ofrece una nueva manera también de hacer filosofía en esa época. Él le posiciona al sujeto como el sujeto que puede conocer en la época moderna. Y por eso es trascendental su aporte en ese sentido. El discurso del método también fue uno de los primeros libros que se tradujo en la lengua, en este caso, autóctona, que sería la lengua francesa de Descartes. Porque hasta esa época, hasta 1600, todo se escribía en latín. Y luego con la imprenta de Gutenberg, en ese contexto también se comienzan a traducir y comienzan a difundir más obras, y una de las primeras de filosofía de la época fue la obra de Descartes. Entonces tuvo un impacto trascendental en esa época. Luego vemos que la sistematización de la física con el libro Principio Matemático de la Filosofía Natural y su sistema del mundo de Isaac Newton. Isaac Newton también fue la clave aquí porque él ofreció una nueva manera de ver la realidad. Esa sistematización, como vemos aquí, la visión del universo como algo orgánico, vivo y espiritual fue reemplazada ahora por la concepción de un mundo similar a una máquina. La máquina del mundo se volvió la metáfora dominante en la era moderna. ¿A qué se refiere esa metáfora, compañeros? Porque recordarán ustedes que dominaba hasta la Edad Media esa cosmovisión geocéntrica y en ese sentido también religiosa. La iglesia dominaba y todo era asociado a un ser divino. Luego ingresa la ciencia con nuevas observaciones y observa que la realidad, el mundo externo, se da de manera similar a la Tierra. Entonces se contrasta ese paradigma que se tenía, y ahora el ser humano sale afuera y dice, y es capaz de conocer ahora lo que ocurre o estudiar lo que ocurre en la naturaleza. Ya no se cierra más a su mundo, nada más de manera antropocéntrica, es decir, como un hombre nomás que está ahí como imagen y semejanza de un ser divino, sino que ahora el sujeto sale en busca del conocimiento, compañeros. ¿A qué se refiere ahora esa metáfora? Y eso vamos a ver aquí. La mecanización del mundo y el renacimiento. Estamos haciendo ese repaso necesario. Porque durante el Renacimiento, ustedes recordarán que ahí aparecen figuras como Da Vinci, clave. Las máquinas de artillería, por ejemplo, los molinos, las bombas de agua y los relojes, por sobre todo, aumentaron su grado de complejidad. Estamos en una época de dominio, político también y social y cultural, y entonces quienes más tenían tecnología de punta iban a ir siendo los imperios más poderosos de la época. Entonces, a medida que iba aumentando, se iba expandiendo esa cultura, se requería también un mejor diseño y una mejor construcción también de las máquinas, compañeros. Tener un buen reloj, porque hoy en día nosotros vemos esas catedrales de la Edad Media, por ejemplo, que tienen un reloj allí en el centro, de ahí son de los mejores algunos, ¿verdad? Cuanto más el diseño sea mejor, ¿verdad?, más poder iba a representar ese imperio de la época. Entonces, tener mucha tecnología era también y sinónimo de progreso, de desarrollo cultural en cada época. Las máquinas entonces no solo empezaron a hacer un trabajo que antes era hecho por seres humanos o por animales, sino que fueron capaces de reproducir ahora procesos naturales como el movimiento de los astros. ¿Entienden? Mediante las observaciones de los astros, uno ya podía predecir ahora un maremoto, podía viajar libremente por los mares, y ahí vemos cómo van a después salir a descubrir y a colonizar otros países de América desde Europa ahora. Entonces vemos cómo el estudio desde la mecánica de la naturaleza para entenderlo va a favorecer para la expansión de ciertos imperios. Así las máquinas también y sus capacidades dieron pie a una nueva visión del mundo.
el mundo como mecanismo. Recuerden que un reloj es mecánico, por ejemplo, en el sentido de que cumple ciertas funciones. Cada parte cumple una cierta función y está en constante movimiento. Entonces, si los hombres podían construir un universo mecánico en miniatura, ¿por qué no pensar que Dios había hecho lo mismo con nuestro universo, decían? Eso es lo que comenzaban a pensar algunos, ¿eh? Tipo, si Dios creó entonces algo mecánico, yo como un pensador o como un científico podría ser capaz de develar los secretos de la naturaleza. Decía Galileo Galilei, la matemática, el lenguaje del universo son las matemáticas, decía, por ejemplo, pensaba que con las matemáticas se podía explicar el universo, la realidad desde afuera. El mundo podría ser una máquina muy compleja, entonces diseñada e impulsada por Dios, y la tarea del filósofo natural podía verse como una tarea de descubrir a partir del movimiento armónico y regular de las agujas el mecanismo subyacente, dice. Esta es una idea clave, compañeros. Movimiento armónico y regular de las agujas y el mecanismo subyacente, dice. Si yo observo que la Tierra no es más el centro del universo y veo que todos los planetas giran alrededor del Sol ahora, veo que hay un mecanismo regular, movimientos de los astros que se van dando constantemente y son regulares. Hasta hoy en día, la astrofísica, por ejemplo, la astronomía nos ofrecen esas observaciones, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ese mecanismo ahora puede ser revelado por el ser humano para entender más o menos cuál es el mecanismo que subyace o la fuerza, y hoy en día hasta lo máximo que se puede llegar a la fuerza de la gravedad, dice, de que existe algo invisible que no se ve, pero no se puede explicar, pero cada vez van observando más lejos, ¿verdad? Los científicos, pero se quiere entender esa energía que subyace y que le permite mecanizarse a todos esos fenómenos que nosotros observamos ahora. Entonces hasta ahí se quiere llegar. Ahora, ¿cuál sería la teoría más fidedigna para poder entender lo que pasa afuera? Y aquí vemos a un pensador clave, un científico clave que va a influenciar en prácticamente todo el conocimiento científico hasta después la llegada de Albert Einstein con la teoría de la relatividad, pero nada más le supera en términos teóricos explicativos, ¿verdad? Pero no en términos de genios de su época. Así que cada pensador es genio de su época. No hay que también echarle de menos, por ejemplo, a uno porque su teoría fue menos. No. Estos pensadores hay que estudiarle en su época siempre. Isaac Newton entonces dio origen al mecanismo que guiará la ciencia y sus observaciones, compañeros. Cuando un científico decide observar algún fenómeno, lo hará teniendo como marco de referencial epistémico entonces el principio general de la doctrina mecanicista. El científico desde Newton para adelante entonces comienza a observar el universo como algo mecánico, que se va moviendo y que yo puedo encontrar la ley que subyace y que me va a explicar por qué se mueven todos esos astros. El movimiento de los planetas en este caso, el centro de este paradigma es la dinámica, porque se van moviendo, la cual estudia las relaciones entre causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Y aquí repetimos nuevamente las tres leyes de Newton que hay que entender. Primera ley dice, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento salvo que se vea obligado a cambiar por la acción de fuerzas que actúan sobre él. Es una manera de observar y ver que cada planeta está en su estado de reposo, dice. Segunda ley, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza aplicada. Cuando hay un impacto con otro planeta, por ejemplo, o de dos fenómenos, la tercera ley dice a toda acción se opone siempre una reacción igual y dirigida en sentidos contrarios. Lo que ocurre es un choque y un impulso para atrás, ¿verdad? No hay una explosión en ese sentido. Bueno, son las tres leyes que Isaac Newton propuso para estudiar ese mecanismo y esa dinámica que se daba afuera. Como ejemplo clave aquí, el movimiento de los planetas.
lo llamativo de esto es lo que vamos a ver es que esta misma lógica, esta misma episteme, conocimiento, este mismo paradigma mecanicista es la que se va a querer instalar para explicar, por ejemplo, el fenómeno humano después también, ¿verdad? Estudiar como una mecánica la actividad del ser humano. Y eso es lo que se va a criticar y cuestionar después en el siglo XX. Y eso es lo que vamos a ver. En pocas palabras, entonces, Isaac Newton, el gran mecanismo cosmológico funciona autónomamente gobernado por reglas internas e inmutables. Dice, cosmológico sería en este caso el orden. La cosmología es un campo también de estudio de la filosofía que estudia el orden o la naturaleza del universo. Y querer entenderlo desde el punto de vista mecánico, entonces sería que esto funciona mediante reglas internas dentro de ellas y que son inmutables, ley que nosotros como investigadores o como ellos mediante herramientas ahora podemos encontrar mediante observaciones constantes. Todos los fenómenos naturales, las mareas, la caída de los cuerpos, las irregularidades planetarias, la dinámica de los objetos en la Tierra se pueden explicar a partir de leyes fundamentales y universalmente válidas. Según entonces Isaac Newton y los científicos de esta época para adelante, hasta el siglo XIX y entrado al XX, todo ocurre porque existe una ley que subyace. Y nosotros como científicos tenemos que encontrar mediante observaciones esas regularidades, esas leyes. De ahí entonces que un paradigma legaliforme es la que se aplica durante la época moderna hasta el principio del siglo XX. ¿Por qué legaliforme? Se le da una forma mediante leyes a la naturaleza. ¿Se entiende, compañeros? ¿Se está pudiendo acompañar? Sí, profe. Sí, profesor, me capta el interés ahí de el legaliforme y las leyes subyacentes, hay que saber descubrirlas. Exactamente. Así es, Jorge Damaris. Lo que esto hacía entonces Isaac Newton creía que existían leyes que subyacen, ¿verdad? Regularidades que uno podía mediante observación y experimentación descubrir. Ahí está ese concepto de descubrir. Descubrir que el ser humano es capaz de descubrir, decían. Retengan bien esos conceptos porque esos conceptos son los que se van a poner en duda después en el siglo XX. Estamos aquí 1700, 1800, 1900, estamos allí. Va a perdurar casi 2 siglos y unos cuantos años el paradigma de Isaac Newton, la cosmovisión, la manera de entender la naturaleza de él. Eso va a perdurar hasta después, principio del siglo XX, cuando va a venir Isaac Newton y va a cambiar nuevamente el paradigma, la cosmovisión. En síntesis, entonces, con el punto de vista mecanicista del mundo sólidamente arraigado en la sociedad, la física se transformó en la base de las ciencias. Esa es la palabra clave. Imagínense estudiar el comportamiento social humano mediante una lógica o un paradigma físico, que sería en este caso un paradigma mecanicista. Y eso es lo que van a tratar de aplicar algunos estudiosos hasta el siglo XIX y después van a encontrar sus retractores porque no van a estar de acuerdo, obviamente con argumentos, ¿verdad? Y ahí ingresamos al paradigma positivista entonces. Origen y supuesto. Si vimos que Newton ofrecía un paradigma mecanicista para comprender esas leyes que subyacen en la naturaleza y se podía explicar, se podía descubrir, el sujeto podría descubrir esas leyes que subyacen. Ahora nos encontramos con el positivismo, que es un paradigma filosófico en este caso, que desde 1840 para adelante va a dominar el paradigma científico. ¿Y qué es lo que hace el positivismo? El positivismo como paradigma, él estudia justamente mediante los avances de la revolución industrial en esa época,
el progreso y el desarrollo de la tecnología con Augusto Comte, este filósofo y sociólogo francés. Lo que va a estudiar es que se basa en el empirismo y en el realismo, es decir, es una doctrina filosófica que no acepta otra realidad que está formada por los hechos. El positivismo va a estudiar solo aquellos fenómenos que se presentan por hechos, datos que yo puedo observar como científico, compañeros. Porque aquí lo que va a cuestionar Augusto Comte y los positivistas son entes espirituales, metafísicos, que vayan más allá de la física. Todos aquellos eventos que no se puedan comprobar mediante observación no van a tener cabida dentro del dominio del conocimiento de este paradigma positivista. Eso es lo que se va a dar aquí. El positivismo entonces da primacía a los hechos sobre las ideas, a las ciencias experimentales sobre las teóricas. ¿Entienden? Aquí todo lo que se pueda observar y que yo pueda demostrar mediante un ejercicio de inducción, en este caso, lo que va a ser válido. Según el positivismo, entonces la tarea de la ciencia consiste en coordinar los hechos observados, no en buscar la causa de los fenómenos. Aquí no se busca la causa, sino que se quiere entender cómo funciona. Y ahí estaba esa cuestión de las leyes subyacentes, que subyace. Se quiere entender ese movimiento, esa dinámica nada más. No se quiere encontrar ahora la causa, el principio último de todas las cosas. ¿Y por qué dice esto el positivismo? Porque cuestiona ese paradigma aristotélico que perduró casi 15, 16 siglos en Europa. Porque según Aristóteles, nosotros podemos encontrar mediante el ejercicio de la razón la causa última de todas las cosas. De ahí viene la definición clásica de la filosofía, compañeros, que es la ciencia que estudia los primeros principios y la causa última de todas las cosas. ¿Recuerdan? Y esa tiene una base bien aristotélica, ¿verdad? Entonces, el positivismo cuestiona toda esa tradición histórica que le precede, compañeros. Estamos en pleno siglo XIX, no se aceptan cuestiones metafísicas, espirituales, estudio de las causas en cuanto a principios, sino que ahora ya se va a estudiar los fenómenos, porque la dinámica de esos fenómenos y todo lo que yo pueda observar nada más. La pregunta es, ¿cuál sería el límite del conocimiento humano ahora? ¿Podría el ser humano hacer eso? Para esta doctrina, entonces, todo conocimiento para ser verdadero debe tener su origen en la experiencia sensible. Vemos aquí algo clave también. Todo lo que yo pueda percibir por mis sentidos, mediante olfato, los ojos, lo que yo pueda palpar, escuchar, lo que yo pueda percibir, compañeros. Nada que sea ideal fuera de mi mundo va a tener cabida ahora para poder argumentar mi conocimiento científico. ¿Se entiende aquí? Entonces, ¿cuál es el foco del positivismo? Bueno, como elementos característicos entonces del positivismo, optimismo por un lado, el entusiasmo por las conquistas de la revolución industrial. Aquí vemos que en la revolución industrial del siglo XIX, la ciencia se convirtió en tecnología, la técnica se perfeccionó y comenzaron a surgir varias, la industria comenzó a generarse, a desarrollarse, entonces la tecnología, la ciencia, el conocimiento ha sido aplicado, entonces era sinónimo de progreso y desarrollo. ¿Recuerden esto? La gente creía, Profesor, sí, hoy en día, ¿en qué paradigma científico estamos usando hoy mismo? hoy estamos, Jorge, compañero, según los estudiosos, dentro de un paradigma de la información ya y del conocimiento. Eso sería dentro del paradigma, ¿verdad? ¿Entienden?
No hay un acuerdo todavía, ¿verdad? Pero la mayor parte de algunos señalan que es la información, porque conocemos muchas cosas más de lo que podemos manejar, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Entonces, está en constante movimiento todavía. Después de la revolución científica, vemos que este paradigma de la revolución industrial cambia, ¿verdad? Después entramos ya nosotros a los avances de la física del siglo XX, por ejemplo, pero el problema va a ser ahora después que el avance de la física en el siglo XX generó, por ejemplo, armas nucleares. Y eso puso en jaque a los filósofos, por sobre todo, y comenzaron a cuestionar la actividad científica y el alcance de las teorías después, ¿verdad? Pero como te digo, según autores, algunos estamos dentro de una sociedad, la revolución informacional, ¿verdad? O algunos hoy en día ya te hablan de una revolución de la inteligencia artificial. No hay un acuerdo todavía propiamente, Jorge, porque está en constante debate, pero vas a encontrar alusiones, ¿verdad? Estamos dentro de una sociedad del conocimiento, te dice una sociedad de la información, dentro de un paradigma de la información, no hay Profe, un una concepto. consulta. Sí, ¿En qué momento, por ejemplo, se saca ese tipo, eh, una vez que termina el siglo, recién se determina en qué tipo de conocimiento estamos o cómo? sí, buena pregunta, Damaris. Dentro de la linealidad cronológica del tiempo, la historia generalmente se determina a partir de sucesos y eventos que cambian totalmente nuestra cosmovisión de la realidad. Y nosotros estamos todavía dentro de un paradigma, ¿verdad? En este caso del siglo XX para adelante, que sería después postindustrial ya, ¿verdad? Postindustrial, y estamos dentro del paradigma de los avances de la física por sobre todo y de la genética, de la biotecnología. Estamos en una época donde la ciencia va avanzando de manera bien rápida. Y por eso, siglo XX, ¿verdad? Y después hoy nosotros estamos en el siglo XXI, ya 23 años recién pasaron, 2 décadas recién pasaron del siglo XXI. Y en estos 23 años, ¿saben qué es lo que pasó? Hasta ahora, por ejemplo, pasaron la inteligencia artificial con todo viene. Según algunos, la era de las máquinas, ahora no sabemos qué es lo que va a pasar todavía, pero no se cierra todavía esa contemporaneidad. Tiene que pasar un evento, a lo mejor nosotros no vamos a percibir, ¿verdad? Cuando nuestra generación probablemente ya termine, va a haber un nuevo paradigma, ¿verdad? Se va a consolidar eso. Así es, María. Entonces no hay un cierre así, no se cierra de uno, sino que siempre hay algo de lo viejo en lo nuevo, ¿verdad? Tipo, hoy se sigue hablando, por ejemplo, de lo que pasó en estas épocas. Entonces no hay un acuerdo. No es que los historiadores determinan, ¿verdad? Pero organizan lo que pasa nomás después. Si vos miras un libro de historia de la ciencia y te vas a encontrar que la mayoría termina hasta después de los avances de la genética y la biología molecular, como estaba en nuestro programa, por ejemplo, ¿verdad? Hasta ahí avanza. Después nadie se atreve todavía a decir lo que va a pasar, ¿verdad? Porque es algo impredecible. Entonces, Damaris, no sé si puede responder, ¿verdad? Pero se tiene que dar eventos sucesivos y también una generación generalmente tiene que terminar, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos, dentro de la filosofía, por ejemplo, estamos en la época postmoderna, los debates postmodernos, ¿verdad? Nosotros estamos en nuestra contemporaneidad. Y en nuestra contemporaneidad sucedieron, por ejemplo, guerras mundiales también, ¿verdad? 2 guerras mundiales, ¿verdad? Entonces, difícilmente, no hay todavía un cierre, vamos a decirle, de Amaris. Súper. Pero Pero muy, a diferencia de otros siglos, yo creo que en nuestro siglo, el día en que estudien, va a tener mucho más base de estudiar. Porque, por ejemplo, en los siglos pasados, muchos documentos, ellos no tenían la costumbre de guardar documentos, fotografiar, no había máquinas de computadora. Eso les va a ayudar a ellos en el día de mañana de poder estudiar también. totalmente, así es. Justamente en esto vamos pisando el siglo XXI. Vamos a ver, hoy en día se está digitalizando todo, entonces van a tener acceso. Hoy en día en las nubes incluso ya van a estar los conocimientos también, ¿verdad? Se habla de eso, ¿verdad? La inteligencia artificial, por sobre todo, que viene con mucha fuerza y esos eventos. Así que
Es algo que no podemos predecir fácilmente y no podemos aventurarnos también a decir, pero podemos reflexionar a veces y decir que hay cosas que van cambiando, ¿verdad? Porque de repente si la genética ya avanzó mucho también hoy en día, ¿verdad? Enfermedades se puede solucionar mediante estudios genéticos, se estudian laboratorios, biotecnología, la manipulación de la vida, por ejemplo. Pero el filósofo justamente eso es lo que hace, cuestiona la actividad científica, cuál es el límite de la clonación, de eso, ¿verdad? De esos eventos que van pasando. Eso es lo que pasa. Entonces, me parece muy pertinente, Damaris, tu pregunta, y es fundamental, sinceramente, repasar siempre ese mapeo histórico. Y de ahí surge tu pregunta seguramente, Damaris, ¿verdad? De por qué, de dónde estamos ahora, ¿verdad? Pasamos de todos estos eventos y dónde estamos. Así mismo, profe. Excelente. Porque, por dar otro ejemplo, Albert Einstein fue la que rebatió en el campo de la física, por ejemplo, la teoría de Newton, con la relatividad especial, después general, todo el siglo XX. Hasta hoy en día no hay todavía una teoría, porque la teoría de Einstein sigue ayudando a muchos científicos a predecir fenómenos. Si bien fue algo teórico nada más, su imaginación y sus cálculos matemáticos son muy precisos que uno puede aplicar todavía para descubrir, desvelar el universo, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Sigue vigente su teoría. El día en que, por ejemplo, surja algo, un evento físico de mucha magnitud, puede cambiar muchas cosas. Hoy en día están, por ejemplo, en el bosón de Higgs, se llama. Están trabajando en un laboratorio para encontrar micropartículas más allá de lo que puede ver los lentes humanos. ¿Verdad? A la velocidad de la luz ya se va estudiando dentro de la física. El día en que se pueda encontrar esa partícula divina, como dicen algunos, ¿verdad? Esa pequeña partícula de la cual estamos hechos todos, a lo mejor pueden cambiar nuestra visión también del mundo, ¿verdad? Pero por el momento estamos todavía aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa más adelante. Y esta cuestión sigue. Perfecto, me parece muy pertinente las observaciones, compañeros. Entonces, otro de los elementos del positivismo es el mecanicismo y determinismo. Todos los fenómenos, dice, tanto naturales como psíquicas, están ligados entre sí por conexiones necesarias basadas en el principio de causalidad. Miren, este modelo interpretativo ya había dado excelentes resultados en las ciencias naturales y por ello se consideraba necesario extenderlo a todos los campos del saber. Se determinaba tipo de manera mecánica, como si yo estudio, por ejemplo, una célula y los mismos métodos puedo utilizar, aplicar para estudiar el comportamiento social o psíquico del ser humano, por ejemplo. Y eso es lo que después se va a cuestionar. Querer aplicar un método aplicado en las ciencias naturales a las ciencias sociales. Eso es lo que se va a cuestionar mucho después. Porque son fenómenos, realidades muy distintas. El reduccionismo. Todos los fenómenos biológicos y vitales son el producto del sistema complejo, pero siempre pueden ser descompuestos en sus partes simples, mecánicas y materiales. Aquí reduce de manera mecánica como si fuera que todo ya se puede descubrir, el positivismo. Yo descompongo toda esa célula y puedo encontrar sus partes, conectar y encontrar el principio que le hace regir a todo, ¿verdad? Es algo bien sencillo, ¿verdad? Pero eso perduró mucho en esta época. Luego el experimentalismo. Todo conocimiento sobre el modelo de la física se debe atener a los hechos y de que todo aquello que no puede ser verificado con un experimento repetible escapa de cualquier posibilidad de comprensión. Para los positivistas, términos como conciencia y espiritualidad son palabras vacías de significado, como le estaba diciendo, ¿verdad? Tipo, para que sea un conocimiento válido tiene que ser experimentable. Hablar de cuestiones metafísicas no tiene cabida en el lenguaje positivista, por ejemplo. Entonces, esta es la visión. Para ponerle más en contexto, según Augusto Comte, que es el filósofo y sociólogo que impulsó esto durante el siglo XIX hasta principios del siglo XX, la filosofía era netamente metafísica, decía él. Toda la historia de 1700 años por ahí de historia de la filosofía, según él, era
pasó por diferentes etapas, una etapa teológica, una etapa justamente metafísica después, y la filosofía después tenía que comenzar a conectarse con la ciencia ya, para hacer una ciencia más, un campo de conocimiento más objetivo, decía él. Esa era una cuestión crítica de parte de él, ¿verdad? Obviamente que dentro de la historia de la filosofía, como van a ver ustedes, van a encontrarse con innumerables debates, compañeros, y todo con argumentos. En pocas palabras, entonces, el ideal positivista. El mundo es susceptible de una explicación lógica, coherente, completa y causal, dice. ¿Entienden? Es susceptible de una explicación lógica. Yo puedo explicar con un lenguaje. Quiere decir que la naturaleza tiene una, vamos a decirle, una lógica similar al lenguaje para representar. Otra cuestión que se va a poner en duda en el siglo XX es esta: la capacidad del lenguaje de representar las cosas. ¿Puede el lenguaje humano traducir fenómenos de la naturaleza y explicarlo con una palabra, con un concepto? Se va a poner en duda después todo el siglo XX dentro de la historia de la filosofía y la ciencia también. Cualquier problema que esté bien planteado debe tener una respuesta, dice. Basta que busquemos las causas ocultas para describir y explicar la realidad. Causa oculta se refiere aquí a la dinámica, compañero. No se refiere aquí a esa causa de principio que rige el primer motor, que rige todo el movimiento, sino que las causas que generan el movimiento, la dinámica de ese fenómeno que yo estoy observando. No de manera global, sino que particulares, causas particulares, realidades particulares. No existe una sola realidad aquí que se está viendo, sino que varias realidades. Bueno, ahí vimos entonces que el positivismo que perduró fue esa. El científico podía descubrir leyes que subyacen a realidades, fenómenos, y podía explicar mediante el uso de un lenguaje. Pareciera ser que el ser humano es capaz ya de representar ese fenómeno mediante el lenguaje. Ahora, vemos que el Círculo de Viena se llama un movimiento o positivismo o empirismo lógico también, como se denomina. Surge desde el 1907, el segundo círculo a partir de mediados de la década de 1920 hasta alrededor del 1933. Aquí ya va del 1907 al 33 prácticamente, ya surgió una primera guerra mundial, ¿verdad? Y estaba en proceso también una segunda guerra mundial. El tercer círculo, la fase emigrante, predominantemente estadounidense, después de que el nazismo tomara el poder en Alemania. Miren, perdón. Ustedes seguramente ya vieron algunas películas, ¿verdad?, de varios científicos europeos, Alemania y todo eso, que inmigraron a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vemos un contexto ya donde la ciencia es sinónimo de poder también. La tecnología avanza, pero ya como sirviendo a los poderosos también. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán que viene la Guerra Fría, ¿verdad? Lucha de poderes. El armamento, viaje a la luna, cohetes, arsenal, todo eso, una demostración de poder, ¿verdad? Cuanto más tecnología yo tenga, mayor poder es el que tengo. Hoy, por ejemplo, ustedes ven en países como China, Corea, Estados Unidos, siempre están haciendo alarde de la tecnología que tienen, ¿verdad? Y hacen una simulación, una muestra, porque con eso ellos demuestran que tienen poder también, ¿verdad? Para que vean desde esa óptica también. Bueno, en los tres casos los empiristas lógicos eran científicos, matemáticos y filósofos. Estamos hablando de ese contexto, con formación científica, que se reunieron para discutir los problemas sustantivos y metodológicos de la ciencia y la sociedad. Vemos aquí también ahora el impacto que va a tener esa ciencia como un conocimiento racional ahora, pero que tiene como producto la tecnología, pero ahora se va a ver también después cómo impacta esa tecnología en la sociedad. Se va a ver revisar la cuestión humana también después. Nosotros en la unidad 4 vamos a detenernos a estudiar específicamente ciencia, tecnología y sociedad ya,
Vamos a estudiar esas cuestiones. Aquí estamos viendo nosotros cómo se va gestando estas problemáticas. Ya no se estudia más ahora la ciencia nomás de manera aislada. Ahora se quiere ver su impacto también mediante la tecnología en la sociedad. Y las características de este positivismo es que toma un poco del positivismo que estábamos hablando nosotros, pero le agrega lo lógico o lo empírico en el sentido de que buscaban un medio para evitar la introducción de entidades metafísicas en las ciencias. La expresión positivismo lógico se debía a la incorporación de los descubrimientos de la lógica contemporánea. Estamos refiriéndonos aquí de la lógica, principio del siglo XX. Gottlob Frege se llama, un lógico, filósofo, quien introduce nuevas formas de razonamiento lógico. Estamos hablando aquí también de Bertrand Russell, siglo XX. Ustedes le van a estudiar a él en Historia de la Filosofía Contemporánea, compañeros, no se preocupen, yo le estoy nada más adelantando, ¿verdad? Estamos hablando de 1900 para adelante. Ludwig Wittgenstein, que también un filósofo clave de la historia de la filosofía contemporánea. Y la ciencia no desconoce los avances que se estaban dando en la lógica de la mano de estos filósofos. Entonces ellos utilizan ese estudio lógico también para revisar la ciencia que estaban haciendo ellos. Y ahí revisan el lenguaje científico, compañeros. Los conceptos, los significados de la ciencia. Van a revisar ahora ellos. Hay una frase memorable de Ludwig Wittgenstein. Él hizo parte también del Círculo de Viena, pero más como crítico. Irrumpe y él en una conferencia, en un congreso, parece que señala y dice una frase que hasta hoy en día se repite, que es: el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo, dice él. Una proposición que encierra muchas cosas. El límite de mi lenguaje, dice, es el límite de mi mundo. No puedo yo decir cosas que yo no puedo representar con mi lenguaje, compañeros. Eso es lo que quería decir. Si yo hablo de cosas que yo no puedo representar con el lenguaje, esas cosas no tienen entidad material. Entonces, es muy profunda su idea, ¿verdad? Y entonces se comienza a cuestionar el lenguaje científico, el significado de la ciencia en esta época. Y se van a estudiar otros factores después con Popper, Lakatos y Kuhn, que vamos a estudiar la próxima clase. Los positivistas lógicos entonces advierten la imposibilidad de aventurarse en el conocimiento más allá de los límites de la experiencia sensible. Sobre todo hay un ataque, ¿verdad?, a los argumentos metafísicos. Yo hablo de ciencia y no puedo mezclar con cosas, entes no físicos que yo no pueda ver, por ejemplo. No puedo yo argumentar con ideas no empíricas, no físicas, no materiales. Pero su originalidad radica en que esta imposibilidad no afecta a lo que se puede conocer, sino a lo que se puede decir. Ahí está lo que le decía de Wittgenstein. No es que yo pueda ver esas cosas, sino lo que yo pueda reproducir con un lenguaje, lo que yo pueda decir con el lenguaje. El lenguaje es fundamental. Nosotros somos lenguaje hoy en día, compañeros. Esas ideas, esos significados que nosotros tenemos en la mente, nosotros aprendimos mediante la sociedad. Y dentro de la sociedad hay una historia, hay un marco de referencial. Ese concepto de bueno, malo, la lógica de lo lindo, lo feo. Todas esas ideas nosotros adquirimos mediante una tradición histórica porque somos sujetos históricos. Eso hoy en día nosotros podemos reflexionar así, ¿verdad? Pero esto estaban ya haciendo alusión a esa cuestión. La famosa fórmula según la cual el sentido de una proposición consiste en el método de su verificación, dice, está dirigida contra los sistemas metafísicos y contra la casi totalidad de la historia de la filosofía. Lo que yo no puedo verificar mediante un análisis lingüístico con la realidad, por ejemplo, no tiene
sentido. Y lo que no tiene sentido no tiene cabida en la reflexión científica o filosófica. Entonces, esa es la característica del positivismo lógico, compañeros. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo Karl Popper es el que va a cuestionar todo este movimiento y va a marcar un hito dentro de la historia de la ciencia o la reflexión epistemológica de la ciencia, ¿verdad? Hasta 1958, si no mal no recuerdo, cuando va a aparecer Thomas Kuhn, físico y filósofo también, que va a publicar su libro La estructura de las revoluciones científicas, donde va a traer nuevas ideas, nuevos elementos para pensar la actividad científica. Y de ahí, ahí viene ese paradigma, ese concepto de paradigma que nosotros utilizamos y es el que introduce y va a influir hasta hoy en día ese concepto de paradigma que ustedes escuchan por ahí, leen por ahí. Él es el responsable. En ese libro él formula ese concepto de paradigma que hoy nosotros aplicamos y usamos de manera inconsciente, a lo mejor porque aprendemos mediante la cultura o la sociedad en la que vivimos. Bueno, para ver un poco entonces, y para ir cerrando esto, la dimensión del paradigma positivista, de cómo observa el positivista. La naturaleza de la realidad para el positivista es objetiva, estática, única y dada. La finalidad de la investigación, un positivista explica, predice, controla fenómenos, verifica teorías, leyes por regular los fenómenos. Entonces, el científico positivista cree que puede predecir encontrando ciertas regularidades. La relación entre el sujeto que investiga y el objeto, dice, hay una independencia. El sujeto es capaz de manera independiente de encontrar o entender la realidad. Los valores son neutros, dice. No hay esa asociación entre los valores de la investigación con los valores que se pueden dar en la realidad. No afectan a eso, dice. Hay objetividad, en otras palabras, según esta dimensión. Teoría práctica. La teoría norma la práctica, dice. Criterio de calidad, validez, fiabilidad, objetividad. Técnica, instrumento y estrategias. Cuestionario, observación sistemática, medición de test, experimentación. Análisis de datos cuantitativo, estadístico, descriptivo, inferencia. Esto para que ustedes vean ya dónde se aplica el paradigma positivista dentro del campo de la investigación, la metodología de la investigación ya. Es cuando es cuantitativo, entonces yo hago un análisis ya valiéndome de teorías que me pueden supuestamente predecir todo fenómeno. Entonces, hasta aquí, compañeros. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al tema de hoy. Yo sé que a veces es novedoso, ¿verdad?, escuchar algunos temas, alguna idea, algunos autores, y les comento que no es muy, en este caso, no es muy sencillo no mencionar, por ejemplo, a los autores que les estuve mencionando, porque cuando uno entra en diálogo y en el debate contextual de estos temas, necesariamente surgen esos nombres que yo estuve nombrando, Wittgenstein, Russell, toda una en un contexto, ¿verdad? Pero no se apuren. Lo que yo les insto es que ustedes siempre lean, vean las videoclases y vayan leyendo los materiales. Cuando ustedes menos se den cuenta, ahora ya van a estar conectando todas las ideas, porque esto es de manera procesual. El aprendizaje es un proceso. A medida que ustedes van leyendo, van a ir conectando ideas y van a ir amplificando su visión de esos temas. Así que esa es nada más una sugerencia de mi parte, ¿verdad? ¿Qué les pareció este tema? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Muy interesante, profesor, la clase de hoy y la escuela de Legal Fórmica, algo así. Sí. Sí, es muy interesante esa escuela y me estaba preguntando si ese ya está en desuso esa escuela o se puede recurrir a estos paradigmas eventualmente para estudiar alguna disciplina, algún problema, utilizando el paradigma de legal y forma. Hasta hoy en día se aplica, Jorge, compañeros, se aplica.
Por ejemplo, la idea de Newton, el mecanicismo, siempre hasta hoy en día se aplica. En ciertas disciplinas son válidos. No perdieron su... Nosotros, por ejemplo, dentro de las universidades, te comento que se aplica todavía el método, el paradigma positivista en gran medida. Generalmente, esos trabajos de investigación cuantitativa donde se hace encuestas y se sacan estadísticas tienen un paradigma positivista de por atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son aproximaciones nomás. Lo que hoy en día no se pretende más es generalizar nomás estos temas. Difícilmente vos vas a encontrar a alguien que te diga, que te cierre el camino y te diga que este es el conocimiento o la verdad. Eso es lo que difícil vas a encontrar, ¿verdad? Pero sí se puede aplicar todavía. Obviamente que se van estudiando otra vez, se van afinando la predicción de leyes. ¿Entienden? Se van mejorando. No pierden su vigencia, compañeros. Nada más te muestro la de Jorge para que vean un poco, ya que tu pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está la cuestión de lo legaliforme, el paradigma legaliforme? Aquí, en la época moderna. Aquí surge. Y nosotros hoy en día, hasta hoy en día, somos todavía modernos, compañeros. Porque justamente como les preguntaba Damaris, ¿dónde estamos ahora, verdad? Nosotros seguimos utilizando, estudiando buscando leyes, formulando teorías, querer predecir, darle forma mediante leyes a esos fenómenos que vemos afuera, ¿verdad? Cuanto más va avanzando la tecnología, vamos afinando nomás. Hasta hoy en día nosotros vamos afinando la tecnología para poder predecir con más exactitud esos movimientos que vemos afuera, los astros, por ejemplo. No hace mucho, por ejemplo, el telescopio de James, como sonda, se fue a la galaxia, ¿verdad? Un viaje para comenzar a ver y sacar fotografías más precisas, por ejemplo, de lo que ocurre en el espacio, por ejemplo. Antes de él estaba se llama el telescopio de Hubble, que nos emitían fotos de las galaxias que ocurrían afuera, pero de manera borrosas. Esas fotos de la galaxia que nosotros veíamos en los libros, por ejemplo, de 1990, y eso si vos ves, se basaban en las fotos que fueron quitadas mediante este telescopio de Hubble. Obviamente se pintaban y parecían muy interesantes, muy lindos, ¿verdad? Pero si vos hoy mirás en Google y fíjate ahora, nuevas fotografías del telescopio de James, por ejemplo, que no hace 2 años por ahí que se lanzó eso, 2 a 3 años, te vas a dar cuenta de que las imágenes son totalmente diferentes a lo que nosotros teníamos en nuestra mente, lo que estudiamos, ¿verdad? No mucha diferencia, pero sí se puede observar eso. Entonces, el paradigma legaliforme aquí está. Es la que se va a perdurar desde la época moderna hasta la actualidad, compañeros. Van a ir mejorando, vamos a encontrarnos con teorías, nuevas observaciones, nuevas explicaciones. Y antes de la legaliforme, perduraba dentro de la ciencia el paradigma causal aristotélico, hasta esta época. Porque hasta aquí se hacía ciencia tratando de encontrar el principio de todas las cosas. A partir de la época moderna, lo que se va a pretender ahora es encontrar las leyes o las regularidades que subyacen a los fenómenos. No se va más a querer encontrar ese principio, porque a lo mejor ese principio no se puede encontrar, sino que se puede estudiar realidades, particularidades. El hombre también conoce también sus límites, pues, a partir de esta época, compañeros. No todo estaba escrito desde la época moderna, sino que el hombre comienza a descubrir otra vez lo que ocurre afuera. Eso es lo que se puede entender aquí. Damaris, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué les pareció más? ¿Algunas observaciones? Era para ir cerrando ya. No más dudar, pareció todo claro. Excelente. Damaris, ¿algunas últimas palabras? Por mi parte, bien también. De esto se va a basar la tarea, la próxima tarea, ¿verdad? Y capaz en algunas dudas que tenga, en el momento que voy leyendo, voy a aclarar también. Sin problema. La tarea se va a basar en la otra clase, porque justamente nosotros tenemos un calendario de fechas, ¿verdad?
pero justo coincide con una clase asincrónica. Pero va a ser un tema nuevo, pero justamente voy a explicar bien sobre texto, voy a irme para que ustedes puedan entender bien, ¿verdad? Pero este les sirve a ustedes como para entender mejor lo que va a pasar después. Se van a dar cuenta. Pueden mirar incluso otra vez el video después, entre la semana. Y les recomiendo siempre mirar los videos y si se puede leer esas bibliografías básicas que yo voy subiendo, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender mejor todavía. Y como les digo, el aprendizaje es un proceso. A medida que ustedes vayan leyendo, van a ir conectando las ideas y se va a ir afinando mejor su visión de los temas. ¿Sí es que? Mucho éxito, compañeros. Y cualquier duda, no, me pueden escribir sin ningún problema. Yo estoy atento siempre. Cualquier consulta, Damaris, Jorge, me pueden escribir sin ningún problema que le voy a responder en la brevedad. Súper, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente. Bueno, un buen descanso, compañeros. Éxitos. Seguimos en comunicación.